Bueno, vamos a tratar de realizar este ejercicio que por ahí requiere de una carga diferente a cuando cargo todo un vector, ¿sí? Que es lo que vieron en el otro ejemplo de cómo cargar un vector, cómo hacer que la carga de los elementos del vector sea el resultado de alguna operación y cómo imprimir un vector, pero todo el vector completo. En este caso de este ejercicio que dice realice el algoritmo que permita cargar desde el teclado un vector de 50 elementos positivos. Hasta ahí parecería que es la carga de un vector normal. Pero nos agrega que dice que el final de la carga se detecta cuando se ingresa un número negativo o se llega al final del vector. Ahí, con ese párrafo, nos está condicionando a que puede que yo tenga que cargar todo el vector de 50 elementos o puede ser que cargue solo una parte del vector porque el usuario ingresa un valor negativo y ahí se cortaría la carga, o sea, me quedarían algunos elementos o ninguno si es que llegué hasta el elemento 50 sin información. Y luego imprima en pantalla el vector al revés del orden en que se leyeron. O sea que lo que yo tendría que imprimir, por ejemplo, en este ejemplo, sería 9, 7, 73 y 5, que son los 4 elementos que tiene el vector. Para eso, cuando lo cargue a este vector con los elementos, ya no voy a poder usar una estructura repetitiva porque puede ser que llegue hasta 50, pero puede ser que no. Y lo otro que voy a tener que hacer es ir controlando hasta dónde llegué en la carga del vector, porque cuando tenga que imprimirlos, voy a necesitar saber desde dónde y hacia atrás tengo que recorrer el vector. Bueno, vamos a tratar de resolverlo con PCIN. Bien, tendríamos un proceso que vamos a llamarle carga vector positivo. Carga vector positivo. Bien. Vamos a definir la variable del vector que le vamos a llamar positivo. Como entero. Y sabemos que tenemos que dimensionar a positivo. Uy, se me fue. De 50 elementos. Aunque no sé si los voy a usar todos los elementos o no. Bien. Vamos a escribir un mensaje que diga ingrese elementos en el vector. Luego vamos a llamar a un cargar vector, pero ahora vamos a llamar a un cargar vector P de positivos. Vamos a poner ahí para que no se haga tan largo el nombre. A ese procedimiento le tenemos que pasar el vector positivo, le vamos a pasar la dimensión. Perdón, otra vez, dimensión, el tamaño.
En realidad, en tamaño, yo lo que quiero es que ese módulo me retorne cuántos elementos realmente cargué. Y vamos a pasar un n que sería el 50, que sería la dimensión real. Eso entonces vamos a poner n que comience valiendo 50. Entonces acá cuando lo dimensiono de un tamaño n. Bien, ese n también lo tengo que definir y también es un valor entero. Bien, acá me da error porque no tengo el subproceso. Vamos a crear el subproceso cargar vector P. Sería cargar vector P. El nombre del subproceso. Y voy a tener como argumentos a positivo por referencia tamaño también por referencia y n que no sería por referencia, sería por valor. No pongo nada. Bien, acá lo que vamos a hacer, a ver qué me falta. Tamaño acá no lo tengo, así que lo voy a inicializar, la variable tamaño. Por ahora, ¿qué tamaño supongo que tiene el vector? O sea, ¿qué tamaño utilizado del vector tengo por ahora? 0. Todavía no le ingresé ningún valor. En el subproceso, que es en el que me va a cargar los elementos, tengo que utilizar alguna estructura repetitiva. Pero en este caso, como no sé si voy a llegar hasta el final del vector o no, no puedo usar la estructura para, lo que voy a usar es o mientras o repetir. Nosotros vamos a elegir el repetir. ¿Qué vamos a repetir? Vamos a pedirle al usuario que ingrese un elemento. Bueno, en realidad ya habíamos puesto un mensaje en el proceso de que ingrese los elementos al vector, con lo cual vamos a escribir igualmente un mensaje de ingrese el elemento del vector y lo vamos a leer, pero ahora no lo vamos a leer directamente en el vector, porque puede que el primer elemento que me ingrese el usuario sea un valor negativo y no tendría que ser almacenado en el vector. Entonces, lo voy a leer ese número en una variable simple num que voy a declarar como variable local de este subproceso. Entonces, definir num como entero. Bien. Con esto, ahí ya le pedí el valor y lo leí. Ahora, si ese número que acabo de leer es mayor o igual a 0, ¿qué voy a hacer?
es un valor positivo, entonces sí lo voy a almacenar en el vector. ¿Y en qué lugar del vector? Vamos ya a utilizar la variable tamaño para ir usándola como índice de mi vector, ¿sí? Yo quiero que vean que no necesariamente tengo que tener una variable que solo funcione como índice del vector, sino que puedo usar alguna variable que me va a servir la información para este mismo propósito. Entonces, lo que voy a hacer como tamaño tiene inicialmente un valor de 0, el vector, las posiciones arrancan en el valor 1. Entonces, lo que voy a hacer es a tamaño asignarle un valor más del que tiene, o sea, tamaño pasa a valer lo que tiene tamaño más 1. Y ahora sí, en el vector positivo, en el lugar tamaño, estaría almacenando lo que yo tengo en num, que es el número que me ingresó el usuario y que yo ya sé con seguridad de que es mayor o igual a 0, o sea, positivo. Bien. Tengo almacenado, podríamos decir, el primer número. ¿Qué voy a hacer? Esto lo voy a repetir y va a seguir guardándome números hasta que, ¿qué pase? Hasta que el número que me ingresó el usuario sea ¿qué? Menor a 0. Voy a dejar un espacio ahí para que quede más claro. O, ¿cuál es la otra parte que puede hacer que este repetir finalice? ¿Qué tamaño haya llegado a valer 50? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, yo voy a repetir esto mientras el número que me ingresa el usuario acá sea positivo, lo guardo en el vector, pero si el número es negativo, finaliza el ciclo, o sea, se da por terminada la carga del vector. La otra cosa que puede pasar es que siempre me ingrese valores positivos, yo los voy a guardar en el vector y llego a que el tamaño es 50, ya no tengo más lugares donde guardar la información, entonces tiene que finalizar mi carga. Con esto escrito de esta forma y usando la misma variable tamaño para el índice del vector, cuando tamaño llega a 50 o cuando el número es negativo en la variable tamaño, tengo el valor de la cantidad de elementos ingresados por el usuario. O sea, el tamaño del vector que yo después voy a tener que mostrar. Perdón, este 50, yo puse acá 50 y acá estoy viendo que el 50 en realidad lo tenía en la variable n, para que si yo quiero cambiar y mi algoritmo no quiero ya que sea una carga de 50 y sea ahora un vector de 100, simplemente modificar acá este valor y no tener que estar modificando en todos lados. Entonces esto, ahí tengo un error que sería n, hasta que tamaño sea igual a n, que en nuestro caso es 50. Bien, ya tenemos el cargar vector. Acá ya me cargó el vector. Luego de eso, ¿qué teníamos que hacer? Mostrarlo, pero en orden inverso. Entonces vamos a hacer un subproceso que sea mostrar vector
inverso. ¿Qué parámetros necesito para ese módulo? El vector, y el tamaño, porque ahora ya el n no me interesa, yo tengo que mostrar los elementos que me cargó el usuario. Entonces ya el n no lo necesito, sí necesito tamaño. Este módulo, que va a ser muy similar al que escribieron con Sebastián en el otro ejemplo, lo único que va a cambiar es que en lugar de mostrar el vector desde 1 hasta el final del vector, o sea, en este caso hasta tamaño, lo voy a mostrar desde tamaño hasta 1. Entonces acá en el subproceso vamos a poner el nombre, mostrar vector inverso, y los argumentos en este caso son positivo, que es el vector, y tamaño. Ninguno de los argumentos de este subproceso es por referencia. Todos los argumentos, o sea, los parámetros son por valor. ¿Por qué pasa eso? Porque el procedimiento simplemente va a estar mostrando algo en la pantalla del usuario. Bien, esto, como yo sé qué cantidad exacta de elementos tengo que mostrar, porque la cantidad es tamaño, puedo sí utilizar la estructura para. Entonces voy a hacer para alguna variable y, por ejemplo, que va a comenzar valiendo cuál es el valor primero que tengo que mostrar. Es el elemento que está ubicado en la posición de tamaño. Entonces el i va a comenzar valiendo tamaño hasta llegar a 1. Acá voy a escribir, para que quede claro, con paso menos 1. ¿Y qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es escribir, y ahora voy a usar también algo que por ahí no recuerdo si lo usaron en el ejemplo anterior, es el escribir sin saltar, para que me muestre los elementos y todo lo que haga en este ciclo en una misma línea. Entonces voy a escribir sin saltar, voy a hacer un espacio, voy a escribir el elemento del vector que está en el vector, se llama positivo, y el lugar en positivo estaría dado por la variable i, que es la que va a ir tomando los valores desde tamaño hasta 1. ¿Se entiende? Bien, entonces positivo en el lugar i, que en un primer momento valdría tamaño, después tamaño menos 1, luego tamaño menos 2 y así hasta llegar a valer 1. Y luego voy a escribir otro espacio en blanco para que me separe los elementos. Y simplemente ya estaría. Me falta acá definir la variable i como entero. ¿Sí? Que es este i que usé para el control de la estructura para. Bien, y de esta forma ya estaría resuelto todo el ejercicio. Cargué elementos en el vector positivo que a lo sumo eran, como máximo, digamos, eran 50 elementos, sino en tamaño
voy a tener el tamaño real de la parte cargada del vector y luego los voy a mostrar en orden inverso. Bien, vamos a probarlo. Vamos a probarlo con pocos elementos para ver qué sucede. Ay, acá hay un fin sí que está mal, que no lo vi, así que suprimimos eso. Ahí está, ahora sí. Vamos a probarlo. Uy, me dice que la variable no está definida. Muy bien. ¿Qué pasó acá? Definí n, me faltó definir positivo. Perdón, lo que me faltó definir es tamaño. Bien, ahora, a ver, no me marca ningún otro error. Vamos a ver si funciona. Bien, ahora sí. Vamos a ingresar el 2, el 5, el 9, el 12 y vamos a ingresar un valor negativo, el -4, con lo cual acá es donde vamos a ver si funciona realmente mi algoritmo. Bien, me mostró el vector cargado en orden inverso, 12, 9, 5, 2. Tal vez ahí quedó medio feo que no me dice qué es. Entonces vamos a agregarle una línea acá para que me informe, escribir el vector en forma inversa o en orden inverso a lo cargado es, ¿sí? Y ahí sí vamos a mostrar. Y ahora vamos a hacer una cosa, vamos a probar qué pasa si yo siempre ingreso elementos positivos, pero como 50 es un valor muy grande, vamos a cambiar este número y vamos a poner 10, ¿sí? Como máximo 10 elementos en lugar de 50. Ven que yo solo cambio esto acá y mi algoritmo debería funcionar exactamente igual. Se lo voy a ejecutar y me pide que ingrese 2, 5, 3, 0. El 0 estaba considerado como un elemento positivo o como un elemento no negativo. ¿Sí? Sigo cargando 6, 9, 15. Vamos a agrandar esto para que podamos ver toda la ejecución. 33, 76. Bueno, ¿cuántos voy? 41. Bien, y ahí terminó. Me ingresó 10, 2, 4, 6, 8, 10. Era el máximo. Y acá me los muestra. El vector en orden inverso a lo cargado es el 41, 76, 33, 15, 9, 6, 0, 3, 5, 2. ¿Sí? Bien. Funcionó como era esperado. No sé qué pasaría en el caso de que yo como primer elemento ingrese un valor negativo. Vamos a probarlo. A ver, si yo ingreso como primer elemento un -2, no me carga absolutamente nada y me muestra algo vacío, ¿sí? Bien, con lo cual quiere decir que también funciona en el caso de que no se ingresen elementos. Tal vez en ese caso tendríamos que, para que quede más lindo, es en la parte
de el escribir es poner una condicional de que si el tamaño es 0 directamente escriba otro mensaje y es usted no cargó elementos en el vector. Bien, eso les quedaría a ustedes para practicar.